El general Óscar Izurieta fue comandante en jefe del ejército y fue subsecretario de defensa. Es miembro del ICAES, es la persona del ejército seleccionada por el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social para representar al ejército dentro del directorio honorario del Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social. Hoy día tenemos la suerte de tenerlo con nosotros y le vamos a pedir en este primer bloque, mi general, que usted nos cuente un poco de su familia, de su vida, de su experiencia en el ejército desde que entra. Usted tiene familiares que fueron comandantes en jefe del ejército antes, un tío que fue comandante en jefe del ejército antes que usted, y después usted es la tercera miembro de la familia Izurieta que asume la comandancia en jefe del ejército, así que esta es una especie como de aristocracia militar del siglo XX y XXI. Así que bueno, cuéntenos un poco sobre su vida, le agradecemos estar acá, pero que nos cuente un poco de su vida militar y su experiencia en la juventud militar. Muy bien, pues gracias, Daniel. Bueno, mi familia, mis abuelos llegaron de España, luego mis padres fueron la primera generación en Chile. Eran 10 hermanos, de los cuales 3 ingresaron a la escuela militar en orden: Óscar, Pelayo y Fernando, siendo el mayor Óscar, que es mi padre. Los 3 llegaron a general, fueron muy buenos oficiales, y mi padre llegó a ser comandante jefe del ejército. Yo me siento muy orgulloso de que en los 205 años que ya tiene el ejército, el único padre e hijo que ha sido comandante en jefe es mi padre y yo, digamos. Es un orgullo del que no puedo dejar de conocer. Mi padre fue un gran comandante en jefe. Muy famoso, ¿no? Fue el primer comandante en jefe del ejército que pudo hacer uso de la ley reservada del cobre, que no es menor. Interesante, mira. La ley fue aprobada en septiembre del 58. Se llama Pelayo Izurieta. No, Óscar. Óscar. Igual que mi padre. Igual Pelayo. Que yo. Ya, perfecto. Pelayo es tío mío. Pelayo es ahora el padre de Ricardo. Muy bien. Bueno, con los años, Ricardo Izurieta, hijo de Pelayo, también fue comandante en jefe. O sea, llevamos 3 comandantes en jefe. Mira, qué notable, Y hubo un momento en que habíamos 17 Izurietas activos como oficiales, todos primos o hermanos, digamos. Qué notable. Pero no tuvimos ninguna aristocracia, digamos. Eso hay que dejarlo claro. Bueno, es una aristocracia que se crea, ¿no? Somos una familia de clase media, que le fue bien, que han sido buenos alumnos, que nos ha ido bien y que tenemos un gran... es lo que se llama en la historia las nuevas élites, ¿no? Sí, un gran apego y cariño por el ejército. Claro. Bueno, volviendo un poquito a mi padre, mi padre, como dije, fue el primero que pudo usar la ley del cobre y es muy simbólico. ¿Por qué simbólico? La ley se aprobó en septiembre del 58 y mi padre asume en noviembre del 58. O sea, asume junto con el gobierno de Jorge Alessandri. En esa época se usaba que los presidentes, al asumir, nombraran, no estaba normado en la Constitución como está normado ahora. Bueno, y don Jorge Alessandri nominó a mi padre, que hay una anécdota muy simpática al respecto. Mi padre era el general de brigada más antiguo. En esa época solo habían 3 generales de división más el comandante en jefe. Y por el ministro de Defensa, que era don Carlos Vial, tío mío, era una persona que, un gran caballero, pero sí, el militar no entendía nada, digamos, cuando hay un malentendido y no le comunican a mi padre. Entonces, por sucesión de mando, porque el anterior comandante en jefe había sido ministro, al mismo tiempo ministro de Defensa del presidente Ibáñez, y por lo tanto, junto con el presidente se va, digamos. Y asume un primo de él, también de apellido Vidal, siempre por sucesión de mando, porque el gobierno no se pronunciaba al respecto, digamos.
¿Un primo de quién? Primo del que se iba. Ah, ya, Vidal. Bueno, pero pasaron unos días y el presidente llama al ministro y le dice, oye, ¿qué pasa? Que el Jesuita no ha venido a presentarse aquí. Porque es normal que cuando asume un presidente, las autoridades recién nombradas vayan a saludarlo, para recibir orientaciones, etc. Bueno, ahí el ministro le dice, mire, la culpa es mía, yo no le he avisado, bueno, y finalmente le avisan a mi padre y le dice que el presidente está esperando la moneda. Mi padre va a la moneda, que era un hombre muy, muy especial, y el presidente lo recibe de pie, detrás del escritorio, le dice, general, le comunico que usted va a ser el próximo comandante jefe, deseo que le vaya muy bien, así que muchas gracias. O sea, resumen, 10 segundos. Y mi padre alcanzó a pensar, si me voy, esto va a estar complicado por el resto del periodo, así que le dije, presidente, ¿tiene usted 10 minutos? Y el presidente se sorprendió y se dio cuenta que había sido un poquito corta la cosa. Constante, entonces sí. Dice, asiento queda. Y le dijo, mire, yo me siento muy honrado con que usted quiera que yo sea el próximo comandante jefe, pero no me dejó decirle si yo acepto o no acepto. De ahí partió. Ahí el presidente quedó muy sorprendido y le dijo, mire, porque yo para aceptar ser comandante jefe necesito 3 cosas. Primero, el ejército lo mando yo, solo yo. Veníamos de un periodo con el presidente Ibáñez donde la intervención política dentro del ejército era tremenda, digamos. El presidente, los senadores, los ministros, todo el mundo intervenía en el ejército. Lo mando yo. Ni siquiera usted. Si usted quiere algo, a través mío. Si usted está de acuerdo, asumo. Si no, no. Segundo, tenemos unos sueldos ridículos. El comandante jefe gana lo mismo que el portero del Hotel Carrera. Aquí hay que hacer un esfuerzo por subir los sueldos. Y tercero, el ejército está en una situación de equipamiento paupérrima. Y aquí acaba de aprobarse una ley y yo no quiero ninguna traba en el uso de esos recursos que por ley debo usar y necesito todo su apoyo al respecto. Si usted está dispuesto a eso, yo asumo encantado. Si no, nombre a otra persona. O sea, fue así, con una persona que tenía una personalidad muy fuerte. Pero qué importante, para arreglar las cosas. Y le dijo el presidente, mire, usted me ha sorprendido, usted va a tener todo mi apoyo. Y me siento muy bien que me haya dicho esto. Bueno, de hecho, es el único comandante jefe que duró 6 años. Todo el periodo. Todo el periodo. Bueno, con excepción de Jean Pinochet, por razones distintas, digamos. Claro. Bueno, y mi padre hizo uso del 100% de la ley del cobre de esa época, y el reequipamiento del ejército fue, para esos años, muy importante. Muy importante. Estaba en el suelo. El ejército seguía con fusiles Mauser, con cañones Krupp. Lo único relativamente nuevo que tenía, o más o menos nuevo, era un par de batallones de infantería, un batallón de telecomunicaciones y uno de ingenieros que le habían llegado por el pacto de ayuda mutua con Estados Unidos, que eran los excedentes que Estados Unidos tenía en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Esa es la verdad. Yeah. Entonces, mi padre realmente marcó un hito muy, muy importante en el ejército, en lo que es subirle sus capacidades operacionales. Qué interesante, y ahí llegaron los ciclos, M41. Bueno, llegaron rápidamente los SIG, los lanzacohetes Intalasa, los primeros hispano-suiza 20 milímetros antiaérea, los cañones Otto Melara, todos los morteros ESIA, la motorización de todas las unidades, no de todas, pero de gran parte de las unidades de artillería que todavía eran a caballo. La motorización de las unidades de infantería que eran a pie pasaron a regimientos motorizados. La compra de todos los Land Rover, los fusiles SIG, bueno, un sinnúmero, las ametralladoras y los FA Rheinmetall. Todo eso era una novedad. Que están hasta el día de hoy, ¿no? Increíble. Bueno, sí, es lo mejor que hay en el mundo hasta el día de hoy. No han podido. Han ido mejorando las versiones, digamos. Pero entonces fue un salto muy, muy importante.
muy, muy importante. Pero bueno, Claro. dejemos a mi padre. ¿Y tú entraste en la escuela militar en ese periodo? No, Bueno. no alcanzamos a estar juntos. Mi padre se retira el 3 de noviembre del 64. Ah, y tú entraste al año siguiente. O sea, junto con el presidente se fue el 4, mi papá se fue el 3. Ya. Y yo entré el 1 de febrero del 65 Claro. como cadete de primer año Ya. a la escuela militar. ¿Tú tenías que 14, 15 años? Yo di examen con 13, Ah, ya. era bastante chico. Ya. Pero bueno, y entré con 14. Ya. Y en esa época estábamos 5 años en la escuela. La escuela era dura, pero bueno, pero tenía esta cosa maravillosa del compañerismo, la vida, a lo mejor en el contexto de la adversidad se formaban un sentido de espíritu de cuerpo y de amistad que duran toda la vida, hasta el día de hoy. Bueno, era la época en que una cantidad no menor de chiquillos jóvenes ingresaba a la escuela. La escuela era un muy buen colegio de partida, pero que no seguían la carrera y Pasaban por en sexto año de humanidades se iban, digamos. Claro. Y se iban mucho. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros entramos a primer año 166. De los que entramos a primer año, de los 166, nos graduamos 27 de oficiales Notable, al quinto año. Qué notable. Se fueron más de 130. ¿Ah? Claro, la mayoría se fue al término. Nosotros en esa época hacíamos cuarto, quinto y sexto año de humanidades adentro, que era válido, era validado por el ministerio. Más 2 años más. Más 2 años más. Bueno, pero existía un sistema de gente que entraba a los últimos 2 años para completar las promociones, ¿cierto? Y que permitía tener una promoción aceptable, digamos. De oficiales, claro. Claro, y que era gente que venía con un año de universidad o había terminado un colegio, gente que había hecho el servicio como estudiante, todas esas cosas eran válidas, digamos, para... ¿Y a eso complementario le afectaba la antigüedad, le quedaba atrasado? No, el sistema, dado que era así, la antigüedad que uno tenía en los 3 primeros años pasaba a 0 de nuevo y partíamos de nuevo en los 2 últimos años. Ya. Bueno, así era el sistema. Hoy día no, hoy día la antigüedad es totalmente distinta. Acumulativa. Mi vida en la escuela militar fue de grandes amigos, muy entretenida. La verdad es que uno entraba un poquito por la aventura. Tú comprenderás que a los 13, 14 años es difícil tener una vocación profesional formada. Luego uno entraba un poquito más por la aventura. ¿Tú venías del St. George? Del St. George. Mira, interesante. Nunca me olvido el Father Wayland, que es mira. una persona muy, muy conocida. Él era como el inspector, en mi último año, como el guía espiritual del primer ciclo de humanidades. Y me tenía muy buena barba, digamos. Cuando yo fui a hablar con él para decirle que me iba del colegio para irme a la escuela militar, él se molestó muchísimo, se enojó mucho. Se enojó mucho porque yo me iba del colegio, digamos. Yo era un buen alumno, bueno. Pero la vida es así, digamos. Se molestó, qué curioso. Sí, se molestó mucho. A mí me echó el St. George, el Father Wayland. Bueno, la vida es así. Me fui al Grange. Es curioso la vida. En esa época eran sacerdotes con sotana, muy comprometidos con todos los chiquillos. El colegio era muy entretenido, pero bueno, después sufrió una transformación que creo que no vale la pena entrar a eso aquí. Pero es una anécdota. Él se enojó mucho conmigo. Se mostró más bien sentido conmigo que yo me fuera a la escuela militar. ¿Pero porque le molestaba que te fuera al ejército? No, me expresó que era un desperdicio de mi capacidad irme a la escuela militar. Bueno, era su pensamiento, ¿verdad? Se equivocó porque me fue bien. Claro, sin duda. Bueno, a mí me conquistó la escuela. La escuela era una escuela dura, simpática, desafiante. Yo tuve la suerte en el mundo de los cadetes.
logré muchas cosas, era un muy buen deportista, fui tambor mayor, y fui tambor mayor titular 3 años. Bueno, por la pinta, por la altura, el estado físico. Ahí la competencia era grande. Claro. Bueno, fui alférez mayor de la escuela, el alférez mayor es como a nivel cadete, es como el dios, digamos. O sea, es el alumno de quinto año con las mejores notas y que tiene un rango, es el único cadete al cual se le rinden honores. Qué notable. Entonces uno es un personaje dentro del mundo de los cadetes, obviamente. Qué interesante. Así que logré prácticamente todas las cosas que se podían lograr en la escuela y me gradué con la primera antigüedad, afortunadamente, que ayuda, obviamente, claro, en la carrera. Siempre tuve una carrera bastante buena, sino claro, que no haya fallas posteriores. Claro. El sacar la primera antigüedad tampoco es un aval de nada, permanente. Claro. Además uno va haciendo cursos, uno tiene que hacer el curso básico por armas, en mi caso infantería, después el curso avanzado de infantería, y en todo uno va teniendo lugares. Yo tuve la suerte de sacarme el primer puesto del curso básico, el primero del avanzado. Y mi primer egreso fue Iquique. O sea, yo partí al norte al tiro. Yo me quería ir a Arica. ¿Cuándo eres subteniente? Sí, me quería ir a Arica, pero no había vacantes para infantería, así que me fui a Iquique. Y fue una gran cosa. La verdad es que trabajábamos con muy poco apoyo, pero muy duro. Pasábamos largas temporadas en el altiplano. Desierto, y en el desierto, que no es lo mismo. Claro, yo me conocí muy bien en el altiplano. Lamentablemente el equipamiento era muy malo. Yo te estoy hablando, y quiero referirme como tema histórico, sin ninguna otra afán. El gobierno de Eduardo Frei Montalva fue muy malo para las Fuerzas Armadas y para el ejército en particular. ¿Y el de Jorge Alessandri fue malo también para las Fuerzas Armadas? Bueno, ¿Le logró dar a tu padre lo que quería? Hay distintas opiniones. Bueno, le dio todo lo que pudo darle de un gobierno que tuvo un terremoto gigantesco. Que quedó con una crisis económica. Que tuvo una crisis económica bastante, pero nunca le restringieron a mi padre, por ejemplo, el uso de la ley del cobre, los presupuestos que necesitaba, obviamente lejos de alcanzar los estándares que pudiéramos haber alcanzado posteriormente. Pero voy a poner un ejemplo, el gobierno siguiente, que fue Eduardo Frei, en 6 años tuvo 5 comandantes en jefe. Claro. Entonces ahí ya hay una demostración de que la relación era... Y después hubo un movimiento gremial, porque al vio el año 69. Bueno, pero eso se genera cuando se empieza a degradar la capacidad operativa, se empieza a degradar el entrenamiento, se empiezan a degradar los sueldos, la alimentación de los conscriptos. Bueno, yo fíjate que mi primer año de subteniente fue el año 70. Nosotros no teníamos vestuario. Cuando nos íbamos al altiplano autorizábamos a todo el mundo a llevar ropa civil. Yo tengo unas fotos que si yo te las muestro, tú me vas a decir, esta es la resistencia yugoslava en los Balcanes, digamos. No, era mi compañía del Ejército de Chile en el altiplano, porque era tal el frío y sin equipo que había que autorizar a usar ropa civil, digamos. No existían raciones de montaña, entonces el agua hierve a 60 grados arriba, nada se cocina. Nosotros nos íbamos 50 días al altiplano, y yo bajaba 8 kilos de frío y de hambre. A mí me hubiera hecho bien porque estoy tan botón. O sea, esa era nuestra realidad, pero con un espíritu brutal de trabajo, de entrenamiento, pero el ejército estaba muy mal equipado en lo individual. Estábamos recién, porque venía terminándose de lo que se adquirió, recién llegados los Land Rover, recién llegados los camiones, los fusiles, todo. O sea, teníamos equipo, pero la verdad es que la vida era muy dura en el
regimiento no había agua de repente, bueno, era un problema de Iquique, digamos, pero no había agua, era muy difícil el equipamiento individual, pero nuestro nivel de entrenamiento yo diría que era bastante bueno. Hacíamos una vida muy sufrida y una vida extrema en ambos lados, o sea, muy extrema en el terreno y muy extrema en los días libres, digamos. Me parece súper interesante, creo que vamos a tener que seguir con esto mismo en el segundo bloque. Pero si quieres sigo para adelante. Ahora hacemos una pausa y vamos a seguir exactamente con este mismo relato que está muy interesante.